Ahora, ¿Dios es bueno? Claro que Dios es bueno. Dirán, no, Dios es malo. ¿Cuántas personas, cuando un ser querido se muere, se apartan de Dios? Dios es malo, Dios es malo. No, dice la Biblia, Dios es bueno. Den gracias porque Él es bueno. Agradecer, sí, que un ser querido se vaya. Eso es la fe, mi querido hermano. Sí, gracias, Señor. Mira, yo recuerdo, mi querido hermano, cuando murió mi hermano John Jairo. 19 añitos tenía él, un accidente de tránsito. Él cantaba en un ministerio de música y el ministerio fue invitado a inaugurar una iglesia en Flandes, Tolima, la parroquia del Divino Niño. Allá era párroco en aquel tiempo el padre Orlando Salazar, que ahora es párroco en Melgar, Tolima. Fue la primera iglesia que él tuvo, el padre Orlando. Entonces el padre era muy conocido, el santuariano, y aquí había un grupo en Bogotá, aquí en Estanzuela, y muchos viajaron allá. Mi hermano hacía parte de ese ministerio, pues hacía una voz ahí, vocal, y fueron allá, mi querido hermano, a inaugurar esa iglesia, el ministerio. Y mi hermano, cuando viene para Bogotá, un accidente y muere él con otro compañero. Mi mamá decía esto, mi mamá era muy apegada a mi hermano, apegadísima a mi hermano, porque mi hermano era un muchacho muy bueno, trabajaba por mi mamá, era mejor que yo, mi querido hermano, mucho mejor que yo. Yo era en aquel tiempo un mal hijo. Hoy en día soy un buen hijo por gracia de Dios, y aprendí a ser buen hijo a través de la muerte de John Jairo, mi hermano. Mira el misterio de Dios, mi querido hermano, el misterio de Dios. Dios es un Dios muy misterioso, mi querido hermano. Mi mamá y mi papá amaban a John Jairo. A mí también me amaban, soy el hermano mayor, pero él era el joven o el hijo bueno. Trabajaba en la calle, era vendedor ambulante y pagaba el arriendo cada mes de papá y mamá. Y soñaba que papá y mamá tuvieran su casita propia. Él lo soñaba. Trabajaba y trabajaba. Y se muere mi hermano. Un accidente de tránsito. Mi mamá, supongo los días casi se enloquece mi mamá. Mi mamá tenía poca experiencia carismática en aquella época. No hacía parte de la renovación. Una católica como muchos, pero no tenía ese encuentro con Dios. Mi mamá decía: cuando yo vaya a ver a John Jairo en el ataúd, me voy a morir. No voy a soportar nada de esto. Esto es muy fuerte para mí. Era su hijo amado quien la ayudaba, quien la bendecía. La amaba, la consentía, pendiente de ella en los cumpleaños, día de la mujer, día de la madre, pendiente. Un hijo súper especial. Y ahora se muere en un accidente de tránsito, mi querido hermano. Cuando mamá llega a donde está mi hermano en el ataúd, ahí se encontró con Dios. Lo cuenta ella como testimonio. Y ella empezó ahí a agradecer a Dios, porque le había prestado su hijo, 19 años. Y empezó a alabar a Dios: gracias, Señor, sin tener ninguna experiencia carismática o espiritual. Ahí se encontró con Dios a través de la muerte de su propio hijo. Mi mamá, mi querido hermano. Y dijo: Dios es bueno. Gracias, Señor, me lo prestaste 19 años. Gracias, Señor. Fue un hijo espectacular. Me amó, me quiso, me ayudó. Gracias. Entre lágrimas. Y la gente empezaba a llorar en esa funeraria, mi querido hermano. Y mi mamá ahí conoció a Jesús. Ahí lo conoció. Tanto es que mi mamá fue el reemplazo de él en el grupo de oración donde él pertenecía. ¿Qué pasó después conmigo? Como yo veía todo esto, el último día de la novena de los difuntos, a la novena de mi hermano John Jairo, el último día, mi papá, que en paz descanse, dijo esto: mi papá, se murió quien nos ayudaba. Llorando mi papá, el último día de la novena. Yo estaba ahí, escuché. Y era verdad, mi querido hermano. Era quien ayudaba. Yo rezaba en aquella época, sí, pero mi hermano hacía, mi querido hermano. No rezaba como yo, mi hermano, pero él hacía. Se preocupaba por papá y mi mamá, mi querido hermano, y trabajaba por ellos. Yo recuerdo cuando escuché las palabras, me fui al cementerio donde está su cuerpo, aquí en Jardines de Paz, aquí en Bogotá. Fui a la tumba de mi hermano, como habla hoy Isaías, que un sepulcro, que una tumba para Sara pidió a Abraham, se la prestara porque era un inmigrante. Me voy a la tumba, mi querido hermano, ahí en la tumba. Y yo le dije: Dios, mira, a mí no me nace, porque era verdad, no me nacía, no me nace ayudar a papá y mamá, no me nace. A mi hermano le nacía, lo hacía con pasión, con agrado. Él ya no está. Por favor, dame esa gracia a mí. Dame esa gracia a mí.
Que yo también me esmere por papá y mi mamá, que los ayude. Se lo pedí llorando al Señor en la tumba de mi hermano. ¿Qué pasó, mi querido hermano? Dios me concedió la gracia. Hoy en día mi papá está con el Señor, mi mamá la queremos, la amamos, la honramos. ¿Qué pasó, mi querido hermano? Él tenía un sueño, mi hermano. Trabajó, luchó, tenía un sueño. ¿Cuál era el sueño? Que mi papá y mamá tuvieran su propia casa, propia, porque por años pagaban arriendo. Mi hermano se fue. Yo comencé a ir muy seguido al grupo de oración donde iba mi hermano, aquí en la Estanzuela, con el padre Gabriel. Aquí está el hermano Oscar que sabe de todo esto. Bendito sea Dios. Y yo recuerdo una vez que en una misa un jueves comulgué y me coloqué frente al sagrario y escuché la voz de Dios que me dijo, a Dios me dijo, tu hermano tenía un sueño y los sueños no se mueren, están vivos los sueños. Y él soñaba con una casa para tu papá y tu mamá, y tú se la vas a dar, honrando el sueño de tu hermano. Pasó el tiempo, mi querido hermano, y me empezó a prosperar económicamente. Y lo primero que yo hice cuando prosperé económicamente fue la casa para mi papá y mi mamá. Aquí en Villamayor está esa casa todavía, bendito sea Dios. Yo recuerdo que coloqué avisos en la casa, de avisos, que decía, esta casa te la da John Jairo, tu hijo. Así, no yo, era el sueño de él. Y los sueños en Dios siempre están vivos, los sueños. Mamá lloraba, papá lloraba, mi querido hermano. Y ahí está la casa. Su papá la disfrutó por muchos años, mi mamá toda la tiene, bendito sea Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque el salmista dice, den gracias al Señor porque es bueno. Dios es bueno en todo tiempo, mi querido hermano. A pesar de las circunstancias, del dolor, del sufrimiento, del dolor, perdón, de todo lo que podamos vivir, Dios es bueno, Dios es bueno, porque Él es bueno. A pesar que usted querido se vaya, Dios es bueno. Así duela, Dios es bueno. Él sabe por qué lo permite, mi querido hermano. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.